Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Perdonen que llegamos un poquito tarde, pero estamos aquí. Tuvimos un problema técnico. Antes de la colonización es un proyecto pop-up que decidimos en el Corredor Afro. Yo soy Marta Moreno Vega, una de las fundadoras del Corredor Afro y la fundadora de Creative Justice Initiative. Y le doy las gracias a Marina, que ha sido la curadora de esta exposición, porque son 7 años desde que creamos estas organizaciones y necesitaban un pop-up para mirar el tema de antes de la colonización, porque todo el mundo está celebrando, o no digo todo el mundo porque nosotros no lo estamos celebrando, pero queríamos mirar el concepto, la idea, the theme of antes de la colonización. Y quién mejor que Marina, que fue la primera que hizo el primer pop-up del Corredor Afro para enfocar en este tema. So, le damos las gracias a Marina y dejo el programa con ella. Hola, buenas tardes y gracias, Marta. Efectivamente, en 2019 comenzamos una relación de colaboración que continúa y se amplía ahora con esta exhibición antes de la colonización, en la cual participaron varios artistas, entre ellos los tres panelistas con quienes estamos hoy, Nitzaira Leonor, Lavonne Bell y Castor, Pedro Lugo. Así que le doy como que las gracias a ellas también por unirse a la conversación y abundar un poco más sobre sus prácticas como para ser bien práctico. Vamos a ir pasando los slides. Olga, cuando puedas. ¿Me puedes dar? Sí, exacto. Bueno, en la exhibición, además de Lavonne, Nitzaira y Castor, participaron otros artistas como Shalene Rodríguez, Gadiel Rivera Herrera, Kivan Quiñones, también Liz Damaris Amable, también Taishara. Tenemos varios artistas. Ahí está también el trabajo de Liz Damaris Amables. Esta exhibición reúne un grupo de artistas que reimaginan una historia afroindígena de Loíza y el Caribe, desafiando unos relatos eurocéntricos del llamado descubrimiento de Puerto Rico y del Nuevo Mundo. Así que la exhibición invita a pensar nuestra región del mundo. Dale, si le puedes dar para atrás. Invita a pensar esta región del mundo antes de la colonización, donde existían ya civilizaciones con sus propias tecnologías, creencias y sistemas de organización social. ¿Verdad? Esta tierra ya era habitada. Nada fue descubierto, más bien los mares siempre fueron rutas para el intercambio de saberes, espiritualidades y memorias. Entonces, este conjunto de obras quiere dar cuenta de eso y no solamente mirar hacia un pasado que siempre, muchas veces lo vemos ya condicionado por una historia colonial que no solamente es el pasado, sino que continúa siendo nuestro presente. Pues también estamos apostando a imaginar otros pasados posibles, quizás, ¿verdad? O imaginar, como atrevernos a imaginar
a imaginarnos liberados de ese condicionamiento colonial. Y con esto en mente, invité a Castor, Nitzaira y a Lavon para que hagan primero una introducción de su trabajo individual, haciendo un énfasis también en el trabajo que se está presentando en la exhibición en particular de cada uno de ellos, pero pues más bien vamos a tener una breve presentación de cada uno y luego vamos a retomar con unas preguntas puntuales que abunden sobre la obra, así como también pues unas preguntas como para abrir abrir esa imaginación y también pensar cuál es el momento actual en el que estamos viviendo y unas problemáticas particulares que tienen que ver con las narrativas que se quieren ocultar o las narrativas que se quieren resaltar, especialmente con, ¿verdad? Como que ciertas palabras que pueden ser unos detonantes de censura o detonantes de conversaciones bien interesantes también. Así que con eso en mente le cedo el slideshow a Castor para que nos dé pistas sobre su trabajo, proceso y las piezas que presenta en la exhibición. Pues hola, buenas noches, gracias por invitarme y por estar en compañía de gente tan talentosa. Pues mi nombre es Pedro Lugo. Yo nací en Nueva Jersey en 1984 y luego me mudé a Sabana Grande y ahí pasé la mayoría parte de mi vida hasta que vine a estudiar a la UPR en el 2002. Previo, ahí ya me metí más políticamente en la FUPI y ya viniendo de la FEPI, que es una organización pro independencia estudiantil, pues me uní a la organización pro independencia universitaria pro independencia. Y mi acercamiento al arte después vino más en el 2010, durante la huelga de la universidad, que con Radio Huelga, que fue un medio estudiantil que se creó. Y ahí yo hice un show de Castor, que era sátira política, era improvisación y como unas descargas políticas. Luego, gráficamente, empecé a hacer cómics como en el 2013 o 14, con un relato de y qué pasa y cosas así, de pequeños cuentos que me contaban mis amigos y los hacía en formato cómic de 3 paneles. Después, como que a través de mi hermana, entré al mundo del cine, a hacer publicaciones independientes pequeñas. Y ahí en el Festival Tintero, que fue en el 2015, participé como en la categoría Mejor Cine y ganó con el Libro Rojo del Amor, que era como un compilado de memes, más o menos, de la vía revolucionaria, que tenía póster de historia de Puerto Rico, soviética o de resistencia mundial, y le daba como un toque sexy, así romántico, de coqueta. Luego en el 2016 participó otra vez en el Festival Tintero en la categoría del cine y ganó con Ponte en sus zapatos, que busqué a varias personas que hicieran relatos, poesía, cuentos, conversaciones basados en unos pares de zapatos tenis chancla que yo le daba. Y eso fue. Después, mi primera exposición individual como tal fue en el 2023 en la Lineal, que se llamó Colono Descubrió Nada. Y ahí ya yo llevaba trabajando las imágenes educativas, que son las de los cuadernos que utilizamos para las asignaciones de las láminas, que ya yo las tenía hace tiempo que quería hacer algo con ellos y finalmente me llegó la inspiración de hacer algo y fue con más o menos la primera, sí, fue el ahogamiento de Salcedo, que como que me añadí al jangueo de lo que estaba pasando y esa fue la primera que saqué. Y fui sacando poco a poco hasta que llegué a varias y decidí hacer la exposición ahí en la Lineal, que además de las intervenciones en las láminas, hice con pequeñas instalaciones como eso para poner la cabeza y un photobooth recreando una de las mismas piezas de la exposición, con la imagen del puente de Río Piedra, del Jardín Botánico en Río Piedra, y la gente se metía, sacaba fotos y y las posteaba y que se hacían como su pequeña escena, recreación de esa pieza de arte. Y ya todo esto, más allá de intervenir en estas piezas, pues empecé a crear una narrativa independiente, que es lo primero que sale de mi mente como tal, porque los otros cómics y cosas que yo había hecho eran más basándome en canciones, en poesía, en otros textos, pero esto es la primera vez que yo hago uno de mis cuentos y es la
la casabería, que yo uso todos los elementos de eso, me incluyo en la narrativa, y es como mantener la humanidad dentro del capitalismo, porque son estos taínos que trabajan en un fast food de casabe, y gira más en torno al dueño en su insistencia de tener un guanín más grande del que tiene, y tiene como una cotorra puertorriqueña media malvada que le va forzando esas ideas ultracapitalistas de explotar, y presento su punto de vista y la de los empleados, los naborias, que somos los que estamos ahí. Entre esos naborias pues yo estoy entre ellos, y pues como que trato de crear este universo basado en esas mismas láminas educativas, pero como que hacer un comentario de lo que está pasando en la contemporaneidad, que ahí está la cuestión de la gentrificación, el desplazamiento, formas de como una colonización continua o contemporánea dentro del capitalismo, de sacar a los nativos para hacerlo más para otras personas. En este universo los españoles hablan Spanglish y como que están interesados en quedarse con los espacios de los bohíos para convertirlos en Airbnb, y pues y otras cosas. Pues mi personaje dentro de eso, mi representación, usa tenis, usa espejuelos, tiene celular, que son como que está contraste de esto ancestral, pero es ahora en estos momentos a la vez. Y de eso pues, estamos aquí esta noche. No sé si fue un resumen bastante extenso. Okay. Ya. Y no escucho nada. Hello. ¿Me escucha? Ahí. Yo te escucho, pero Marina está... Hola, apagada. es para que podemos mostrar algunas de las imágenes en slideshow. Para ir a elaborar sobre las intervenciones. Ahí, la que está primero a mano izquierda, la de se me fue la mano un poquitito, pues ahí estoy yo hablando con las manos sangrientas, y ahí y a la derecha está el de Mr. Culón, y aquí viví gente. Y vemos diferentes representaciones, que todas esas son pequeñas láminas que yo corto una a una, las añado en diferentes folders con personajes, con los backgrounds, y las voy modificando. Ahí hay personajes que históricamente no están contemporáneos con lo que está pasando. Está Hostos en el centro. Vemos a las representaciones de los afrodescendientes, que las representaciones que vienen en estos libritos son extremadamente limitadas, o son las esclavizadas o las culturales de la bomba. Entonces, ¿cómo yo puedo darle más allá vida a estos personajes personas, vida, que no sean que no sean opresivas, ya más todavía entre esas personas? Pues yo les edito, le corto, en vez de tener las esposas, yo se las elimino. Y los borro los backgrounds, se los creo que no, esas cadenas no las tienen, lo siguen limitando. Está Turey en la parte de abajo, que es una referencia a una tirilla que yo veía, un personaje, la primera representación taína que yo tengo en mi mente, que recuerdo que también jugaba con estos elementos de contemporáneos, tenían su medio de radio, formas de teléfono dentro de ese mismo universo de Turey, que a mí ahora pues, yo las hago a mi manera, y fueron referencias que yo quise incluir porque también habla de dónde parte ese conocimiento taíno, esas representaciones, más allá de las tradicionales que son en esta de los libritos de las láminas latinos como tal. Me hace pensar en un montón de cosas como de temas que he trabajado en otros momentos también, pensando en la economía del visitante, pero también pienso en el proyecto de investigación que hay en la UP en Calle de cuáles son las representaciones de afrodescendientes en nuestros libros de texto también. Y entonces algo que ha permeado desde nuestra niñez hasta ahora. Yo no sé desde cuándo se utilizan estos libritos de láminas, pero la realidad es que los recuerdo desde la niñez, o sea, es como un punto de referencia para
todo el mundo de nuestra generación y continúan usándose, así que si no se renuevan, pues como que siguen siendo lo único que está disponible para ir formando esas mentes desde pequeñitos, como pues las imágenes de las tareas a última hora, ¿verdad? O La sea, cartulina. sí, o sea, las imágenes en la cartulina. Yo creo que quizás puedes decir algo de esto y creo que es algo bueno para que Nitzaira y Lavon también lo tengan en mente hablando de su trabajo, porque pues, o sea, y de sí mismas también, o sea, el título que le pusimos al panel es Conexiones Afroindígenas, pensando en que hay como que ciertas maneras de autoidentificarse y que también están evolucionando. O sea, o están evolucionando, me refiero a que se está desarrollando distintos lenguajes alrededor de esa autoidentificación, ¿verdad? Y pues quisiera que toquen un poco de eso en su, ¿sabes? Cuando comenten, ¿verdad? De dónde surge la necesidad de nombrarse o resistirse a nombrarse de cierta manera. Desde, ¿sabes? Desde lo afroindígena, afrocaribeño, y también pensar en esa misma complejidad de nombrarse indígena en Puerto Rico o desde las Islas Vírgenes, pues pensando en cómo lo que se nos ha transmitido mayormente es una historia de que, ¿sabes? De que hubo una completa eliminación del indígena en Puerto Rico o de la figura del indígena, ¿verdad? O de un nativo verdadero. La forma que puedo así describirlo, me pasó ayer mismo de camino al trabajo, como que yo tenía estas prensas así como uso día y voy subiendo por el callejón. Yo trabajo en Viejo San Juan y hay un turista gringo sentado dándose un gare ahí y me dice, ¿de qué nación tú eres o de qué tribu tú eres? Y yo, mira, pues yo soy boricua, yo soy de aquí, como que, normal. Y, pero ¿de qué tribu, qué sé yo? Mira, pues yo soy, como de aquí. Y seguí caminando porque, iba a trabajar, no estoy para darle atención a eso. Pero que, creo que pasó que las compañeras también como que pueden hablar de eso, de que son otras personas las que como que identifican a uno como, ok, distinto a lo de la norma o lo que no es blanco o colonizado. Cuando pequeño, sí, tú pareces indiecito, mi mamá me hacía el recorte del bowl, el Anuel, el de la boinita, eso yo lo tenía cuando pequeño, cuando hacía la semana de puertorriqueñidad, Pedro era el que iba a hacer el del taíno con el José Albino, me acuerdo, éramos dos, que no, siempre era, ustedes son los taínos y tenemos otro compañero que era el negro, Laporte, que él era, a ti te toca hacer el africano. Y desde esa edad ya, pues, siempre era nombrado como, este es el taíno, este es el indiecito, lo que sea. A mi maíz tenía la idea de nombrarme cuando nací Urayoan y Guarionex. Y pues el patriarcado sobrepasó y me pusieron Pedro. Pero que sí que ya grande, más con mi relación con el pelo específicamente, pero como, ok, pues ya puedo verme más representado en estas cuestiones de nativo, taíno, como quieran llaman. Yo veo más en cuestión de nativo, aunque esto de nativo eran personas que migraban constantemente entre las islas y se pasaba, había una comunicación y un transporte, que eso de dónde nativo como tal, pues lo cuestionan de esa manera. Pero sí, esa representación de los taínos, de los indígenas, pues ya en parte visualmente lo acepto y me llama a estudiar más sobre esas representaciones, qué significa hacer eso. Porque cuando estábamos hablando en la primera reunión antes de esto, de cómo personas que se autodenominan taínos o que no cumplen, vienen de otra experiencia y regresan a Puerto Rico a tener esas experiencias, llamarse taíno, ir a estas actividades, estos arreitos que se hacen y ser más prácticos en esas prácticas culturales o ancestrales, pues en cómo eso puede ser auténtico, dado a una experiencia de no tener unos referentes bien específicos, más allá de las interpretaciones que tenemos de los españoles de la época, lo que han hecho las ideas que creó Ricardo Alegría
con la cuestión de la integración, las tres razas en una, y cómo nosotros podemos seguir en vez de estas tradiciones orales, que son de familias que se van pasando, que sí era la forma efectiva en que se comunicaban los ancestros y las tribus en la isla como tal, de cómo eso podemos hacerlo nuestro, auténtico, cómo podemos lidiar con la realidad de seguimos colonizados, seguimos en vez ya no son los españoles, son los americanos ahora, de cómo esa identidad la defendemos, cómo la podemos vivir sin ser una caricatura tampoco. Bueno, irónico yo haciendo una caricatura. Gracias, Pedro. Vamos a pasar con Nitzaira. Yo creo que hay unas imágenes más en otro slideshow, pero después vienen las de Nitzaira. Si le pueden dar para adelante. Me toca a mí. Gracias, Pedro. Gracias, Corilla, y gracias a toda la gente que está conectada. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nitzaira Leonor y me gusta decir que mi nombre viene de mi tía, que es Titi Nitza, mi mamá que se llama Mayra y Leonor, que es mi abuela, y que siempre me acompañan, ¿verdad? A todos lados que voy, empezando por mi nombre. Nací en Carolina, Puerto Rico, la tierra, ¿verdad? La cuna del reggaetón, la tierra de gigantes. Vivo actualmente en el oeste del archipiélago. Mi trabajo mayormente, ¿verdad? Parte de la técnica del grabado en relieve, de la cerámica y también de la fotografía, pero me gustaría pensar que no se limita solo a eso. ¿Qué más? Trabajo mi arte desde mayormente lo cotidiano. En el 2015 entré a la Escuela de Artes Plásticas a estudiar un bachillerato en grabado que terminó siendo un bachillerato en escultura. Y creo que el nombrarme, además de que obviamente fenotípicamente hablando, pues siempre se me ha nombrado y se me ha racializado, o sea, soy una mujer negra de Carolina, pero creo que navegar un espacio académico en el contexto de Viejo San Juan, siendo una ciudad turística, ¿verdad? Y obviamente colonial, es que me doy cuenta y aterrizo en unas cosas, especialmente estudiando arte, ¿no? Estudiando la historia del arte, que no solo es occidental desde la academia, sino que también pues, es blanca, cuando pensamos, ¿verdad?, en cómo estudiamos la historia del arte. Y nada, como en el proceso de conocer otra gente fuera de la universidad, etcétera, me cuestiono cuáles son las imágenes que vemos o que están, ¿verdad?, que son popularizadas de la gente negra, no solo como de forma popular, sino también dentro de la academia. Y como entonces los prontuarios carecen de referencias de personas racializadas, de personas negras, de personas afrodescendientes, y no solo pensando en Puerto Rico, sino también en el Caribe y en Estados Unidos, que son mayormente las referencias que entonces nos llegan, ¿verdad? Y nada, pues desde ahí, pues mi trabajo empezó a construirse desde cómo yo puedo crear imágenes de personas como yo, muchas veces soy yo, pero personas como que se ven como yo, de una forma justa y que atraviese y pase más allá de lo que entendemos como, nada, como estereotipo, ¿verdad? En pantalla están viendo, creo que es mi pieza como más conocida, se llama Homenaje a las Trenzadoras, es una silografía que retrata a mi mamá, que es la primera persona que me trenzó, en forma de peinilla y en el lomo, ¿verdad? Corren estas trenzas hasta las manos que la trenzan. Y cuando hablo de partir de lo cotidiano, pues también me refiero a retratar personas que están conmigo, ¿verdad? Tanto creciendo como creando, etcétera, y qué mejor, ¿verdad?, que el retrato que mi mamá. Entonces, sacar un objeto que lleva presente en nuestras vidas, en nuestro cabello, ¿verdad?, desde que somos pequeñas, sacarlo de proporción y llevarlo a la caja blanca de la galería o del museo, pues es una forma de aportar a esa imagen que se ha creado a través de los años desde otro lugar, desde un lugar para mí más justo, imaginando otras cosas, más bello también,
Y más allá de la representación, que era algo en lo que me enfoqué en algún momento, es también como mi propia experiencia, cómo yo puedo validarla, trabajarla y que como mi propia experiencia también no es una experiencia aislada. ¿Qué más? En mi proceso creativo hay mucho que pasa en conversaciones, hay mucho que pasa en sueños, hay mucho que pasa en ir, ¿verdad? Observando, curioseando a mi alrededor y trayendo esos objetos entonces a una narrativa visual, por lo menos en la gráfica. Esta silografía también se llama La Isla del Duelo, fue parida en el 2020. De nuevo es retratarme alrededor de este mal y creo que en ese momento es donde entonces empiezo a pensar cómo el cuerpo se relaciona con su entorno natural. La Isla del Duelo obviamente habla de Puerto Rico y del dolor y de cómo vivir aquí se siente tan pesado y que el duelo nunca se acaba. ¿Y qué más? Me quedé sin palabras. Ajá. Ennudarse y desatarse es como algo completamente diferente a lo que creo que habíamos visto de mi trabajo, en mi proyecto de graduación de bachillerato. Y, ¿verdad? Parto desde la abstracción, pero sí desde una mirada microscópica a cómo se comporta el cabello afro. Y fue como más un juego, que pienso que eso también es lo que el barro y la escultura me permite, más allá, ¿verdad?, de la tradición gráfica de la que vengo, y me permite jugar y explorar otras cosas, usar más el cuerpo también, y fue un proceso, en verdad, de mucho trabajo, pero también muy maravilloso. Eso. Nitzaira, tú has sido parte o eres parte de colectivos, o sea, de distintos como proyectos en comunidad también, o sea, en comunidad geográfica, pero también en comunidad artística. Yo creo que, no, como que me gustaría que contaras un poco de eso también, desde Parceleras, Malaquita, como que estas asociaciones, ¿verdad? Que creo que también, o sea, quizás no es súper evidente en estos trabajos que están aquí, pero yo creo que son parte de tu trabajo artístico, son parte de la manera en la que te relacionas, te identificas y como que y se hace arte y escena aquí. Claro, claro. Sí, cuando hablo de lo cotidiano y de conversaciones, pues obviamente hablo también de esa corilla que siempre me ha acompañado desde, por ejemplo, yo entro a la Escuela de Artes Plásticas porque Rosenda Álvarez Faro fue mi maestra cuando yo tenía 15 años, mi segunda maestra de grabado, porque la primera fue Yolanda Velázquez. Y es gracias a ella que yo entré a la escuela y cuando, ¿verdad? Todavía yo tenía 18, 19, 20 y todavía hoy, ahora. Son personas que tienen, ¿verdad? El contexto caribeño súper presente. El taller Malaquita se funda en el 2016 por 8 mujeres artistas. Entre ellas Suania Miniel, Rosenda Álvarez Faro, Elizabeth Barreto, Vero Rivera, etc. Puedo nombrarlas a todas, pero también son con quienes más he conectado. Y de hecho es con Suania y con Rosie con quien yo voy por primera vez ever a República Dominicana y Haití. Y de hecho pensar en la peinilla fue un proceso pensado estando geográficamente en la República Dominicana. Como yo me imagino esta peinilla gigante navegando entre toda esta gente, ¿no? Y como entonces, por ejemplo, ese proyecto de Aquí para Allá, que hace encuentros culturales entre Puerto Rico, República Dominicana y Haití, me da también las herramientas y las experiencias para situarme en un Caribe desde un lugar como mucho más real y más como tangible.
¿no? Porque podemos hablar del Caribe, pero hasta que yo no visite todas las islas, yo no voy a saber, porque nuestros contextos, aunque son muy parecidos, también hay mucha diferencia, ¿no? Y entonces, casi simultáneamente, un poquito después, porque de verdad todos tenemos la experiencia del huracán María, evento canónico, justo después, Malaquita se fundó en el 16, comienza el Julia, que el ejército comienza a cerrar escuelas, se cierra la escuela Carlos Conde Marín, pasa el huracán María, y desde, ¿verdad? Entre la desobediencia civil que se realizó para que la escuela no fuera llenada de escombros y otros procesos, pues se fundó el proyecto La Conde, que es una escuela, ¿verdad?, que está, que se vive ahora mismo desde, para y por la comunidad en el barrio San Antón, que fun fact, mi mamá conoce a Mapensi y Mulo Guayi primero que yo. Porque son vecinas. Sí. Mapensi y Mulo Guayi, conocidas como las nietas de Nono, que también son vecinas de allí, del mismo barrio. Oh. Y en ese proceso que entonces entro a conocer procesos de organización comunitaria, pero también de cómo identificar las necesidades de una comunidad y trabajar en relación a esas necesidades, y ahí mismo cómo identificar mis necesidades, ¿no? Que eso son cosas que a veces nunca nos planteamos, porque vamos por ahí en automático muchas veces, y ha sido como un proceso de desenvolvimiento increíble, y más allá del espacio académico de la Escuela de Artes Plásticas, esas fueron mis dos mayores escuelas, y son todavía hoy. Y bello estar rodeada de mujeres feministas, de afrofeminismo, de gente que pone la palabra en la acción también. Y eso se ha percolado y se seguirá percolando en mi trabajo y en cómo yo me acerco, ¿verdad?, a esas conversaciones, a ese cotidiano, a cómo me acerco a crear también desde un lugar de respeto y de cariño y de amor y de consenso sobre todas las cosas. En pantalla está la pieza que se presenta en esta exhibición en el Corredor Afro. Y pensando en ese acercamiento con propósito, con consenso y con cuidado, puedo hablar de la experiencia de trabajar y estudiar en el Viejo San Juan, pensando en el contexto, ¿verdad?, colonial y turístico, porque antes de yo entrar a la Escuela de Artes Plásticas, yo hacía mucha fotografía, como era mi medio favorito por la rapidez del acceso a esa imagen y a frizar, ¿verdad?, esa imagen. Y creo que el estar situada en ese espacio siendo Viejo San Juan, en donde, igual que Castor estaba hablando, te preguntan de dónde tú eres constantemente y se te adjudica siempre como de cualquier lugar menos de Puerto Rico. Pues, número uno, pues yo me posiciono siempre primero como una mujer negra antes de puertorriqueña. Y número dos, mi acercamiento a la fotografía cambió drásticamente, porque entonces tiene este chorro de gringos que cada cuanto me tiraban fotos sin permiso, así que yo no quería ser esa persona. Así que yo me alejo de esta técnica o de esta forma de producir arte y me acerco más al grabado y a la cerámica, pero en procesos como más cercanos han ocurrido maravillas como esta fotografía del artista emergente Jafet Cruz Cordero, nuestro cumpleaños, ¿verdad?, que somos Virgos los dos, nacidos en temporada de huracanes, y fue como casi un deseo para la ancestra y para el universo. Yo lo único que quería con mi cumpleaños era un paisaje que pudiera acompañarnos y que fuera como maravilloso, increíble, boquiabierto, que nos dejé boquiabierto, y así mismo nos perdimos de camino donde nos íbamos a quedar y nos encontramos con esta imagen. Así que así ha sido como mi proceso de crear a veces también. Sí, que no la vemos, pero esto es producto del agua torrencial. O sea, Sí, esto es una tormenta y un tremendo aguacero, inundación también. Cuando el río crece, que esto es algo que yo no veía a menudo, o tal vez no, en el área metropolitana uno no está cercano a cuerpos de agua de la misma forma que en otros lugares del archipiélago. Cuando el agua crece muchas veces,
la misma cuenca, ¿verdad? Se lleva lo que está en el borde del río, y más cuando crece aceleradamente. En una crecida del río, en Cabo Rojo, hay un puente que funcionó como dique y todas estas bambúas se quedaron atrapadas en este espacio, y no solo las bambúas, sino también la basura que arrastra la corriente, ¿no? Esta pieza se enseñó por primera vez en el contexto de mi primer solo show, que se llamaba Lo que traen las aguas, en reunión en San Juan, y está en conversación también con otras piezas que hablan precisamente de eso, ¿no? De cuál es mi relación o la relación de nosotros con cuerpos de agua, tanto dulces como salados. Gracias, Nitzaira. Yo creo que después vamos a volver con otras preguntas puntuales, pero pasamos entonces a que Lavonne nos cuente más sobre su proceso, piezas recientes y después también hablamos hacia dónde va la producción. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar en conversación con ustedes. Mi nombre es Lavonne Bell. Nací en Trinidad y Tobago y crecí en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estudié en Columbia University en Nueva York y luego hice mi maestría de arte en el Instituto Superior de Arte en La Habana, en Cuba. Soy una artista multidisciplinaria. ¿Puede pasar en la primera slide? La primera que tiene mi nombre. Hay una antes. Ajá. Sí. Bueno, mi práctica parte de una pregunta: ¿cómo deshacer el ser colonial? O más precisamente, ¿cómo reorientar el proceso de formación del ser para que no esté determinado solo por el colonialismo? Dentro de esa búsqueda, trabajo con la memoria, el fragmento, el cuerpo, la imaginación, la intuición, y también trabajo con archivos coloniales y entiendo el archivo en el sentido más amplio. El archivo no está solo en los documentos, está en el mar, en el cuerpo, en el paisaje, en el horizonte, en el ritual. Y de esa manera, mi trabajo también es la construcción de otro tipo de archivo. ¿Tiene la imagen de la escultura I Am Queen Mary? Me dicen que no está cargando la imagen, está en el slideshow, pero está pasando algo con loading, no sé. Ok, está bien. Deja ver si puedo compartir otra imagen. Ok. Bueno, he trabajado en la cuestión del monumento, como I Am Queen Mary. Es una de mis obras más famosas y conocidas. Para mí, la monumentalidad es algo profundamente íntimo, al mismo tiempo que es público. En este proyecto fue y es un proyecto transnacional entre dos artistas, yo y mi colega Jeanette Ehlers, que es afro-danesa. Y en esta obra utilizamos nuestros cuerpos como archivo para construir una figura, una interpretación alegórica de Mary Thomas, quien fue una líder rebelde en la revuelta laboral de 1878 en las Islas Vírgenes danesas. También como parte de este trabajo utilizamos coral, el mismo coral que los africanos esclavizados extrajeron de los arrecifes y que fue utilizado para construir los edificios y las fundaciones de las estructuras coloniales de las Islas Vírgenes. Ese coral es una fundación literal, pero también es una fundación simbólica. La labor de estas personas fue la base física de las construcciones coloniales y al mismo tiempo la base económica, la riqueza de esas sociedades. En el Caribe, nuestra identidad es fragmentaria y somos el resultado de múltiples presencias europeas, africanas, indígenas, asiáticas, que se encontraron aquí a través de una ruptura violenta
Y en ese trabajo que está en la pantalla se llama Cheney. Es una palabra híbrida entre China y money. Y en la serie Cheney trabajo con fragmentos de porcelana colonial que aparecen en el suelo muchas veces después de la lluvia. Y cuando tomo el fragmento, por ejemplo, el pétalo de un diseño, no veo la imagen completa y no sé cómo es el patrón entero. Entonces, tengo que usar la imaginación y junto un fragmento a otro para crear esa composición en la pintura. Y para mí ese acto es una metodología, es una metáfora de cómo se forma la identidad caribeña desde los restos. Se pasa el slide. Y esta serie se llama Storm, y en paréntesis, How to Imagine the Tropicalia as Monumental. Y en este trabajo con las fuerzas que preceden al proyecto colonial. En esta serie esta serie surge después del huracán María. Tenía papel en mi estudio que fue dañado por la tormenta y cuando intenté trabajar con ese papel se rompió, se deshacía en fragmentos. Empecé a ver este papel no solo como algo arruinado, sino como un archivo del huracán. Y de esta manera, como mi obra, como Cheney, el fragmento se convirtió en una metodología para trabajar y crear otra forma de mapa. ¿Puede pasar? Puede pasar. Gracias. How to pull a spear from our throats. Esta obra parte de los relatos del primer enfrentamiento entre los pueblos indígenas de Santa Cruz y Cristóbal Colón y sus hombres. Y en estos relatos, los hombres de Colón buscaron una canoa y cuando la mujer indígena salió del agua, comenzó a lanzar flechas, matando a algunos de los hombres de Colón. Y esa imagen me marcó profundamente. Me interesa este momento no solo como un acto de resistencia, sino como la naturaleza. El agua, los manglares, el territorio participan en este momento de resistencia. Y me interesa aprender de las formas de resistencia que no solo son humanos, sino también más allá de lo humano. ¿Puede pasar? Otro slide. Y al terminar, hablo de la fiesta que está en la exhibición Por el Viento y la Corriente que hice en Puerto Rico entre 2022 y 2023. Fue comisionado por el programa MAC en el barrio y realizado en Luisa. Trabajo con la conexión entre las Islas Vírgenes y Puerto Rico a través de En esta pieza, un espacio de tránsito forzado, pero también como un lugar donde se pueden encontrar espacios de libertad. El viento y la corriente y el mar, oh my goodness, disculpa, son, sorry, son esos espacios. El título viene de una del gobierno que describía cómo lo ayudaba a las personas que escapaban por el mar hacia Puerto Rico. Y me interesa esa imagen. El mar no solamente como un espacio de violencia, sino también una ruta de fuga. La pieza está
pasa un slide. La pieza está hecha por cocos flotantes, inspirados por las marcas corporativas. Algunas. No hay una imagen. Bueno, la pieza está inspirada por marcas que fueron anuncios de las personas que huyeron buscando su libertad. En estos anuncios identificaron las personas como propiedad. Y para mí, esos marcos solamente, bueno, esos marcos fueron también señales para su identidad y un archivo. Entonces esa pieza tiene dos partes, la escultura que hice también fue un espacio de refugio, y también hice el video que fue mostrado, donde estoy tocando y Se interviniendo. está cortando la voz, no sé por qué, pero se está cortando. Déjame, quizás porque estoy moviéndome. Pensé en esa pieza también como una ofrenda a esa historia de fuga y como un recordatorio de que siempre existieron caminos de libertad. Yeah. Sí, ok, eso era precisamente lo que iba a decir. Que, Estaba hablando de I Am Queen Mary, la cultura que hice con Jeanette en Dinamarca. y hay otra imagen que es de Por el viento y la corriente también. De la cultura. Exacto. De la escultura, de la comisión que, pues, realmente yo creo que yo llego a ti conociendo sobre el proyecto de I Am Queen Mary y de ahí surge como ese interés en que pudieras venir a Puerto Rico y como que desarrollar algo pensando en en la relación entre islas también. O sea, es como que es una invitación a pensar desde Loíza, pero lo que me resultó más interesante todavía era cómo en los archivos que ya te habías estado consultando había mención de Puerto Rico como un espacio de libertad, o sea, o al que se podía aspirar para adquirir la libertad, para agenciarse la libertad, aun cuando el sistema esclavista todavía estaba funcionando en Puerto Rico para como los sujetos, como los súbditos de España. Digamos. Entonces, como dentro de este power play de diferentes imperios europeos en el Caribe, se manifiesta de estas otras maneras extrañas acá también. O sea, de que hay una diferenciación, ¿verdad? En estos territorios puede ser libre de estas maneras Exacto. pero para otros acá no, ¿verdad? Y cómo, y sobre todo algo que encontré como, like a different take, ¿verdad? Sobre las marcas corporales. Es una marca corporal de pertenecer, pero no de propiedad. Sí. Es un pertenecer a un colectivo. O sea, y yo creo que eso es algo bien, como que hay una diferenciación ahí de cómo normalmente, o quizás no normalmente, pero de cómo usualmente se ha tratado, o como en la cotidianidad, o incluso como que
en una formación escolar normal es como, no, o sea, el carimbo, ¿verdad? Mm. O sea que esa es la única marca, no unas marcas de pertenencia a unos pueblos que tienen unas maneras de expresar la belleza o sea, de una manera particular, ¿verdad? También, o que tienen sus propios rituales como de entrar a la adultez también. Y eso me lleva a preguntarte, ¿verdad? Sobre tu relación con los archivos, como que cómo manejas la investigación histórica con tu, con un trabajo más poético, porque el resultado de muchas de tus piezas en video tiene un texto muy poético que lo acompaña. ¿Cómo navegas esas aguas? Ah, ¿respondo ahora o eso Sí, es? sí. Bueno, para mí, como mencioné con el, con el trabajo Cheney, no hay la historia del Caribe está lleno de ruptura, violencia, y cómo me encuentro con esa historia y ese vacío, el silencio, esa cuestión. Um, ver mi cuerpo como entonces, muchas de mis piezas de video hay también performance, pero performance es un performance muy intuitivo, es como yo entro en un espacio y trato de como sentir la historia a través del mar, a través del suelo, de los árboles, ah, y así empiezo a escribir. Las imágenes y la experiencia de estar en lugar viene primero y después empiezo a escribir. Sí, es algo poético, es una forma de trasladar los archivos. Por ejemplo, esa primera imagen como está en es la palabra, las pantanas en the Gullah Geechee, el territorio de Gullah Geechee, en el sureste de los Estados Unidos. Yo estaba leyendo mucho de las plantaciones del arroz que estaban ahí y tratando de imaginar cómo el terreno fue cambiado por eso, por esa de trabajo de cultura que fue que fue una violencia no solo en las personas, pero también en el terreno, en el medio ambiente. Um, sí, entonces es un proceso donde hay un intercambio entre el texto, el archivo, y el conocimiento encarnado, enfrentando ese espacio, los espacios. Eh, recuerdo la conversación previa que tuvimos también, en que estabas hablando de que sientes que tu trabajo está cambiando y que es y también como de una manera, como una decisión de querer que cambie. Y me gustaría que abundaras un poquito en eso también. Porque la contestación me pareció súper interesante y bien relevante también Sí, como que a porque pensar sobre estas narrativas impuestas y desde dónde partimos, ¿verdad? Para hablarle a nosotros. es como he pasado los últimos 20 años respondiendo a y, de crear nuevos archivos, archivos alternos con mi trabajo y todo eso, pero es como he llegado a un punto donde estoy pensando qué sale dentro de mí, que no es
si es una llamada y respuesta, ¿dónde es la llamada desde una llamada de otro punto de vista, una llamada del horizonte, una llamada del, del subterráneo? Ah, y si la llamada empieza ahí, ¿qué va a ser la respuesta? Mi respuesta dentro de mi obra. Entonces estoy trabajando en como un pensamiento horizontal y pensando en el paisaje como un evento, como se puede decir un deep time, like otro tipo de tiempo que es presente, pasado, presente, futuro, pero caribeño. A través de pintura, a través de los collages que hago también, pero trabajando en, ya, están en la misma trayectoria, pero a través de otra llamada. Yeah. Sí, o sea, creo que lo que entiendo es que has estado respondiendo a como a unas invitaciones, a unos prompts, a como que entres en diálogo con unas historias, pero quieres probar en que tú quieres estar en diálogo sin que haya sin que te hayan sembrado la semillita de este va a ser Sí. el tema o este es el archivo al que consultar o la colección a la que reaccionar, Yeah. ¿verdad? Pero del mismo título de la exhibición es lo que viene antes de lo que proviene antes de la colonización. El huracán es mucho antes. La corriente es antes, el horizonte es antes, es pensando. Y lo que continúa también. O sea, es como que es antes y es continuo. Ujú. Bella. Otra cosa que habíamos mencionado y que me pareció como que bien interesante pensarlo, como que atar un poco lo que estaba diciendo Castor de las identidades, como de las identidades indígenas en el Caribe o la idea de que todo desapareció, cómo hay gente que lo está reclamando también. ¿Nos cuentas un poco de lo que nos relataste en la reunión previa de estos como grupos, familias, o sea, como que casicas? Yeah. Que, Ya, esa cuestión de identidades, hito, casa, ah, es se escucha entrecortado la voz. Sí. verdad. Sí, quizás son los headphones, no sé. Quizás necesito, quizás porque estoy bien, ah, para, pienso que, bueno, sí, hay una familia en San Tomás que a través de sus familiares está reclamando su identidad de ser taína y um, ella tiene 12 hijos y um, ahora ella es un cacique y está como promoviendo esa cultura en las Islas Vírgenes. Pero de ahí inde- puede ser que ah, no fue destruido, está dentro, porque nativos y somos indígenas, esta identidad pero también reclama así por la intuición, la imaginación, es algo es algo interesante, pero es distinto, me parece que es muy distinto lo que está pasando en Puerto Rico. Es, Que no es como ella puede ser que yo me acuerdo que mi abuela hacía tal cosa o tenía ese ritual o es algo
por la sangre, por la herencia, que me parece muy interesante. Es como hay un querer, ¿sabes? Imaginar otro pasado incluso, es como que querer obviar la colonización también. O sea, pero, o sea, no obviarla de ignorarla. Y, no sé si se está entendiendo Sí, bien, no, pero es como algo tan traumático ya. que creo que es como una manera de reclamarse como un ser que no esté condicionado por ese proceso. Y eso me parece interesante a diferentes niveles y cuando pasa, ¿sabes? En diferentes espacios. Yo recuerdo hace muchos años una conversación, como un panel en que estuvo Chanupa Hans Kaluger, me parece que era el nombre completo de él, que es un artista, no recuerdo de qué nación, pero es un artista nativo americano, que él estaba, o sea, en sus prácticas, él estaba aprendiendo lo que a la generación de sus padres los obligaron a no practicar en las escuelas en las que los pusieron. Entonces, es toda una generación, o sea, bueno, varias generaciones que fueron cortados de unas tradiciones que entonces la generación de él y subsiguientes tienen que aprender, como que puedes ir a la escuela, ver qué elder de alguna, o sea, de una comunidad tenga todavía el conocimiento, pero de otra manera es similar a procesos que podemos ver en otras agrupaciones, por lo menos en Puerto Rico, de las que conocemos, que se aprenden a través de la arqueología, ¿verdad? Porque es que hubo un corte, hubo una desconexión, como también lo podemos hablar, ¿verdad? Como de desconexión de la tierra, desconexión de la agricultura, ¿sabes? Y como que nuestra capacidad de producir y alimentarnos por nuestra cuenta por un proceso de industrialización en el siglo XX. Entonces hay eso, es como que son unos como traumas históricos que también se llevan a lo familiar, a lo personal, y hay como unos procesos de reaprender, casi como querer, o sea, eso que estaba en el aire, que como que en verdad, como que ellos se sienten que ellos lo conocían, lo sabían hacer y están reaprendiéndolo a través de estos procesos. Y eso es lo que me parece más interesante de esta autoidentificación. Quería preguntarle a Nitzaira por lo acuático y como mismo mencionaste de tu primera, o sea, de la exhibición individual que hiciste en reunión hace un par de años, ya yo no me acuerdo cuándo fue, 2002, 2023. Y cómo, o sea, esa relación con las aguas, cómo esto se manifiesta, cómo se manifestó en esa exhibición y cómo lo llevas a como lo que sé que estás haciendo más recientemente, ¿verdad? Investigación actual sobre los cuerpos de agua allá en el oeste. Ok, escucho a Alabón y también como pienso mucho en eso, ¿no? Y como desde la herida ancestral o desde el miedo a no, por lo menos el mío, a nadar, a acercarme a cuerpos de agua, ¿verdad? O de mi mamá también. Y yo creo que en lo que trae la agua, parte mucho también de esa primera experiencia ya adulta, en conocer ríos, cascadas, en ir más seguido al mar, etcétera, pero también porque el barro y la cerámica necesita, no siempre, pero particularmente el torno necesita agua para que funcione ese proceso. Entonces, desde lo que traen las aguas, hay muchas vasijas
aunque el barro, ¿verdad?, sea importado y no sea necesariamente de aquí. Hay mucha vasija, hay mucho grabado también, hay fotografía que documenta como esos procesos con el agua. Pensar en el grabado también en papel de algodón, en cómo se sumerge en agua, ese mismo grabado que se iba a imprimir. Pero luego de, ¿verdad?, porque producir una exhibición también, al ser la primera, se requiere otras cosas, ¿no? Que yo no necesariamente trabajo o trabajaba antes, por ejemplo, pensando en el trabajo de Castor como un trabajo en serie, un trabajo que está pensado para que una pieza converja o converse con la otra. Pues mi trabajo, el hilo conductor soy yo y la forma en que me acerco al material. Pero entonces cuando presento en Casa Silvana, saludo a Edwin y a Joyce, ese trabajo se desarrolla y es el título de esa exhibición entonces sería Instrucciones para evitar un naufragio, en donde yo entiendo que la idea está mucho más aterrizada, ¿no?, a esa herida ancestral, a eso que dejan las corrientes de agua, a cuán erosionada está la costa o cuánto ha visto nuestra costa, ¿verdad?, desde petroquímica, fábrica, ceniza, expropiaciones, etcétera. Pero todavía no sentía que la información, tanto pensando en los archivos, ni también en la conversación, estaba más presente, y creo que a mí las ancestras siempre me ponen donde tengo que estar, o por lo menos eso es lo que yo les pido, y venir al oeste y pensar en cómo desde aquí la lucha, ¿verdad?, ambiental es mucho más presente y está mucho más viva, o por lo menos es in your face. Yo vivo cerca del litoral mayagüezano y es una playa, ¿verdad?, que ha sufrido mucho desde antes de la construcción y el abandono de las atuneras cerca del puerto. Así que ha sido como un proceso de mucha reflexión y de mucha pausa también, y no pensar en necesariamente cumplir con un deadline o producir para un deadline igual o para una invitación o para un contexto necesariamente afro, sino pensar también en cómo se relaciona mi cuerpo y el cuerpo de la gente de los barrios que vive cerca de la costa con esos cuerpos, ¿no? Porque es el cuerpo arcilloso, que es el cuerpo del barro. Pensar en cómo la palabra cuerpo se repite una y otra vez, como el cuerpo arcilloso del barro, mi cuerpo de trabajo, los cuerpos de agua. Ha sido un proceso bien lento y estoy como también respetando un montón, ¿no?, que yo no soy de aquí, para no repetir también esos procesos que ya ocurren de desplazamiento o de apropiación de unas narrativas que no son mías. Ha sido como un proceso así de como desde donde yo me paro y con qué mirada, para no repetir, ¿verdad?, lo que ya conocemos, lo colonial, la mirada del otro, como que no se repita. Así que ha sido como bien lindo, pero también como un poquito doloroso, ¿no? Nada, me sostengo en la alegría, tratar de sostenerme en la alegría. Dices doloroso porque por las historias que están surgiendo de esos desplazamientos, de esos abandonos también, porque es que se han proyectado se proyectan muchas ideas de desarrollo sobre las costas. Sí, no, desde lo actual, pensar en el proyecto Esencia, en el Cliff, en Playuela, en la historia de Ramona, en todos los esfuerzos que hace la gente que lleva aquí vidas enteras, como generaciones enteras, en los pescadores, en el mismo empobrecimiento también, ¿no?, que trae. No solo lo que ya se está como proponiendo, sino también con lo que ya ha pasado, porque esto no son historias nuevas y lo sabemos. Así que sí, eso, por decir alguna historia que no es mía, pero que sí siempre me marcó, y es como, por ejemplo, yo tengo estos amigos que tienen como 80, 90 años,
Y ellos vieron la playa de la costa de Mayagüez cambiar, como ellos se bañaban en este puerto, ¿no? Ellos hacían sus carreras de nadar, pescaban ahí, como mucha de su early life se dio gracias a ese mar que ahora no te puedes bañar en él. Entonces es como, a diablo. So, esto ha sido así no por equivocación, sino a propósito también, ¿no? Y pensar en eso, en que no ha sido solo por la falta de planificación, sino que también hay un proceso de desplazamiento que es adrede, que es a propósito. Sí, sí. Algo que, o sea, pensando en el contexto en el que se está desarrollando la exhibición en Casa Afro, el proyecto del corredor, que la cofundadora junto a Marta o sea, del corredor es Maricruz Rivera Clemente, también pensando en, ¿verdad? Copy, al principio de Piñones, y como que ya más cerca de la Posita, ¿verdad? Por el terraplén, ahí está Casa Afro, no, como que creo que es también o sea, es una prueba más de esos deseos de permanecer, de reclamar las historias, ¿verdad? Y evidencia de la lucha porque no los voten de ahí. O sea, como cualquiera que visite Copy, es una historia que, o sea, está está el mosaico en el piso que te cuenta la historia, o sea, de las tierras que también han querido apropiarse, ¿verdad? Y de la defensa que se ha tenido que hacer de eso. Quiero pasarle la palabra a Marta, que también le quiere hacer una pregunta. Bueno, pienso yo, obviamente hicimos este pop-up, ¿verdad? Porque estamos viviendo en unos momentos que la voz del artista y la mirada del artista nos educa, ¿verdad? Nos da este pensamiento, ¿verdad? De lo que fue. Pero estamos en un momento que la voz del artista es importante. ¿Y qué piensan ustedes en términos del camino a seguir, la narrativa estética, ¿verdad? Y creativa en estos momentos? ¿Cómo nos guía hacia el futuro? Bueno, para mí yo uso mi arte para poder imaginar soberanía, libertad. Es como, porque empieza en el imaginario. Si no puede imaginar cómo va a ser después de la colonización, vamos a decir, porque estamos en la misma situación. Si no podemos imaginar eso dentro de nuestra vida, nuestra obra, para mí ese es el primer paso. O sea, para mí empieza ahí, en el imaginario, en la imaginación. Por eso también trabajo mucho en el horizonte ahora, porque esa frontera es algo perceptual, es un espacio que para ser una persona del Caribe, de una isla pequeña donde estamos, yo no puedo ir a casi ningún lugar en Santa Cruz sin ver el horizonte. Pero ese espacio es un espacio perceptual y además es el espacio de la ruptura. Vienen los extranjeros, pero también el espacio para nosotros para expandir nuestra imaginación y la posibilidad. Pero, no sé, para mí empieza ahí en ese tipo de meditaciones y para darle otro ejemplo,
muchas veces una isla es concebida por algo aislado, right? Es algo flotando dentro del mar, pero en realidad somos el tope de una montaña muy alta y somos todos nosotros estamos conectados. Y cuando empezamos a pensar en nosotros mismos así, es distinto, right? Puerto Rico no es una isla separada, aislada, es, es parte, somos parte, como en parte, somos parte del mismo cuerpo. Y no sé, esas son las cosas que yo exploro en mi trabajo porque pienso es ahí donde es parte de, como dije al principio, el deshacer del ser colonial. Es empezando ahí. Yeah. Me lleva a pensar que como hacer la obra es ese espacio, o el estudio, o como que el espacio que te permites para hacer arte, es donde se ensaya o sea, una posibilidad de libertad real. O sea, y buscar eso constantemente, eso entonces es lo que se convierte en el cuerpo de obra. Tengo aviones aquí. Yo quiero, en verdad, cuando Labón habla, yo me quedo como que mind blown, es pura poesía, así como que tengo ahí. Y como contestando a la pregunta de Marta, hay algo que yo en mi mente tengo cuando trabajo estas cosas, o estos temas, o estas pequeñas viñetas, es como el costo del paraíso. Y paraíso como espacio geográfico, esta isla hermosa que tenemos, que estamos bendecidos de poder estar. Y el costo de tener esta belleza, esta naturaleza tan excelente, es que estar defendiéndola eternamente, porque hay como un privilegio, a la vez un costo de que para mantener esto tan brutal como lo tenemos, pues sí, tenemos que estar defendiendo, tenemos que estar constantemente vigilando en armonía, estar pendiente de que no vengan otros a quitárnoslas, a comercializar, a querer crear todo dinero, comercializar y destruir todo para otras personas que solamente quieren venir a consumirlo y no a respetarlo, a convivir con esos espacios naturales, de naturaleza que tenemos. Y esa es la idea que me lleva a hacer estas viñetas, a trabajar la resistencia. Lo primero que hice fue intervenir el ahogamiento de Salcedo, que es un mito dentro de resistencia, empezando con destruir estos mitos de quiénes son los poderosos y quiénes no son, quiénes son dioses y quiénes somos simples mortales. Y desde ahí, como que siempre busco una manera de ponerme del lado de los oprimidos, en referencia específicamente a la obra de Mr. Culón, cuando está Colón y está ay, la aldea, el Batey, está el pueblito, pues yo lo pienso recreando mi experiencia en Río Piedra, caminando, viendo la diversidad de personas que vemos, los dominicanos, árabes, gente de Puerto Rico, de ambulantes, todo eso, y las experiencias que yo tengo, y eso lo trato de traducir, o son lo que me llena a beber la realidad y traducirlo a esta imagen taína en este Puerto Rico boriquén, como un mundo alterno donde hay intentos de colonización, existe el pasado y el presente, pero los representantes o los protagonistas somos nosotros, los nativos diversos, afrodescendientes o los más que se parezcan como yo. Y ponerme en esa posición es como que identificarme de que yo quiero ser parte de estos procesos que, más allá del trabajo plástico o artístico o creativo, sea en comunidad, sea con gente, sea en la calle, se transforme en organización, y que esa mentalidad de hay que estar constantemente pendiente para disfrutar
y tener el placer de todavía compartir y convivir en este espacio natural, pues es necesario. Y eso, el humor, como es algo que yo trabajo bastante, como dijo Nisaira, defender la alegría, hay que tener esperanza en eso. Pues eso es parte también, porque los tiempos de ahora, como dice Marta, el mal es sumamente absurdo y cómo uno puede ser gracioso cuando la realidad de estos gobernantes, de estos tiranos, son tan bobos y zánganos y que el humor realmente se queda corto a la realidad. Como yo, como fantasía, puedo hacer algo jocoso sin negar la realidad. Como que el humor para mí suaviza el cantazo de, ok, yo no estoy haciendo chistecito para no pensar en el asunto, sino como que, ok, estamos en la incomodidad, vamos a hacer el chistecito para reírnos, pero como quiera el hecho, lo tenemos que adresar, tenemos que trabajar esta situación. Y como que esas son las herramientas dentro de mi arte que yo uso para enfrentar los tiempos que tenemos ahora mismo. Yo estoy completamente de acuerdo con ambas, ¿verdad? Y siento que hay hasta un hilo conductor en esta conversación y me gustaría añadir también que más allá de la obra, así como dice Castor, yo creo que el proceso, ¿verdad? También en el contexto donde me encuentro actualmente, pero el contexto de compartir y educar desde el arte como sacarnos de nuestra cabeza y más con tanto estímulo y con tanta noticia y con tanto medio control y con tanto fake news y con tanta información que recibimos para quedarnos como en shock y frisados, como el poder, ¿verdad? Compartir el hacer con gente que no necesariamente tiene el acceso que hemos tenido nosotros a hacer, desde el barro, desde la gráfica, desde dibujos sueltos, incluso desde la música, como creo que ayuda un montón y permite tener esos espacios más libres para tener este tipo de conversaciones también fuera de espacios académicos o de espacios culturales que no necesariamente todo el mundo tiene el acceso o el tiempo o el conocimiento para llegar hasta ahí. So, para mí eso ha sido como súper clave, como qué sé yo, llevarme la placa y tallarla en el colmado, o de momento decirle a la corilla, vamos a reunirnos un momentito a hacer bolitas de cerámica, de barro, lo que sea, porque el usar las manos es bien sanador y nos ayuda un montón como a volver al cuerpo, más allá de la cabeza, ¿no? Y más con tanta, como que quién está bien con todo lo que está pasando. Y hacer ese tiempo es como, a veces puede ser bien difícil, pero yo quiero apostar a eso en este contexto ahora mismo, especialmente cuando no necesariamente están llegando los fondos o las instituciones culturales no necesariamente están mirando el trabajo que hacemos. Gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando, pero quería también mencionar que me encanta cómo que esta pregunta de Marta lo que provocó fue casi como que estas recomendaciones de cómo bregar, de cómo el compartir, cómo buscar un refugio dentro de la producción misma, ¿verdad? Como de ensayar esos momentos, ese ser libre también, o sea, dentro de la producción y que eso sea lo que se comunique cuando uno presenta el trabajo y las conversaciones que puede generar, ¿no? Como pensarnos fuera de unos marcos impuestos o de clichés, ¿verdad? Pero también llevarlo a o sea, cómo utilizar el humor y la ironía como estrategia para hablar de temas o sea, difíciles, porque, qué sé yo, o sea, estaba leyendo un amigo que sería, creo que era como la 4ª vez en 12 años que lo sacaban de su casa, ¿sabes? Por inventarse, como inventarse excusas para poder desplazarlo, para alquilarlo, para alquilar su apartamento. Entonces, son unas cosas que a veces, si no te ríes, son demasiado trágicas también. Y en verdad lo son, quede claro. Pero, pero se trata de buscar cómo podemos cómo poner el tema, cómo llegarle a otro
y quizás en algunos espacios que están tan politizados o como que tan divididos por política partidista, de tener ese punto de contacto que quizás puede ser el humor o puede ser el compartir un espacio y hacer o sea, y compartir el trabajo de arte como físicamente compartir el espacio con esa otra persona con quien quieres entablar una conversación, con quien quieres entablar una relación o sea, nuestra activista de investigar y de estar y convivir en el lugar por un interés genuino, ¿verdad? De indagar más sobre cuáles son los problemas que compartimos y cómo... Y da un punto de crear comunidad, ¿verdad? Comunidad que está pensando en cómo bregar con una situación, ¿verdad? Porque se transforma una situación de día a día en las condiciones que estamos viviendo. Y cómo uno tiene una conversación, un diálogo, a dialogue, ¿verdad? Que nos dé el camino hacia el futuro, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, uno dice futuro, pero ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y qué es la oportunidad que el artista y la creación del artista y la imagen del artista nos da la oportunidad de pensar diferente? ¿Verdad? Sin borders, como uno está, ¿verdad? Porque casi todo uno tiene que bregar día a día, pero también uno tiene que bregar con cómo vamos a estar en un mes, qué pensamos vamos a estar en un año, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Para mí, los otros días, cuando cerraron el aeropuerto, ¿verdad? Venía mi hijo con mi nieta y por primera vez, ¿verdad? Porque uno está en conversación y está diciendo, ¿qué está pasando? Pero cuando te toca tan directamente una situación, ¿verdad? Hay otra realidad, ¿verdad? Y esa realidad nos está pasando a todos, pero no la hablamos, ¿verdad? Uno dice, o la pensamos, pero cómo la compartimos más ampliamente, creo yo, y el artista tiene esa posibilidad, ¿verdad? Porque está bregando con un público, de darnos ideas para cómo pensar afuera de la caja, right? Outside the box. Bueno, gracias Marta, Lavon, Nitzaira, Castor y sí, público de ahora y el futuro que vean el video. Gracias y no, un placer siempre compartir con ustedes y estar en conversación y pensar desde nuestras respectivas puntitas de esta cordillera del Caribe. Bueno, gracias por responder a la llamada. Y gracias, Marina, porque tú fuiste el first pop-up que hicimos cuando abrimos el corredor. Y después también quiero reconocer el trabajo de Ruth en ayudarnos a coordinar esto, y el equipo del corredor que lo hizo una realidad. Sí, todo el mundo, todo el mundo del corredor. Néstor, Ruth, Olga, Héctor, todo el mundo de Brave. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Seguimos.